Estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo del curso de geometría y en primer lugar damos gracias a Dios por un nuevo día más de existencia. Dice la palabra que hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice, y Él no te apoyes en tu propia prudencia y Él enderezará tus veredas. Es importante reconocerlo a Dios en todos nuestros actos, desde que amanece hasta que anochece. Bien, continuando, y damos gracias a Dios porque nos da vida, salud hasta estos momentos. Vamos a desarrollar un tema hoy que se titula Aplicaciones de la congruencia. El propósito de esta sesión de aprendizaje es conocer las propiedades de la bisectriz de un ángulo, ¿no? Vamos a conocer también la propiedad de la mediana, la base media, y también propiedad de la mediatriz, lo cual implica un requisito fundamental con respecto a la congruencia de triángulos. Bien, en primer lugar vamos a estudiar entonces el teorema de la bisectriz de un ángulo. Tenemos aquí el ángulo A o B y sobre este ángulo hemos trazado la bisectriz, que le voy a llamar la bisectriz OM. Muy bien. Entonces, si yo, dice la propiedad, la distancia de cualquier punto, si yo tomo un punto aquí en M, o puedo tomarlo acá, puedo tomarlo ahí, en cualquier parte de la bisectriz, cualquier punto que tome, dice que la distancia, a ver, vamos a tomarlo más acá, aquí vamos a tomar el punto M, ahí. Bien, la distancia que hay de este punto de la bisectriz, ¿no?, a cualquiera de los lados es equidistante. Entonces tenemos acá el punto, en el punto A, y acá vamos a tomar entonces otro punto, P. Entonces la distancia que hay de M a P es la misma que hay de M a A. Y se cumple también que OA es igual a OP. Quiere decir entonces que si en un problema, por ejemplo, yo veo esta figurita, a ver, vamos a tratar de hacerla acá nuevamente. Esta figurita, ahí, por acá, y ahí, y aquí, observen, y ya está. Y me dicen que esto vale A, y esto vale A, ¿no? Pero no me dicen nada de este ángulo, ni de este otro ángulo. Entonces, con estos datos yo puedo afirmar por el teorema de la bisectriz que este mide alfa y esto mide alfa. Entonces, miren, no olvidemos que la bisectriz de M biseca al ángulo, ¿no? Al bisecar significa que lo divide en dos partes iguales. Entonces, el teorema de la bisectriz afirma que todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Equidista significa que de M a P hay la misma distancia que de M a A. Entonces, en todo problema, ojo, porque esto también lo vamos a aplicar para paralelogramos, ¿no? Entonces, si yo tengo así una figurita AA, pero no me dicen nada de los ángulos, entonces yo afirmo que este mide alfa y este también mide alfa, tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque esta distancia de aquí a acá es la misma y de aquí a acá también es la misma. Entonces vamos a afirmar aquí que AM es igual a M a MP. Tienen la misma longitud. Y también puedo afirmar que de O a P, OP es igual a OA.
a OA. Y en conclusión, se han formado dos triángulos rectángulos congruentes. Entonces también puedo afirmar que el triángulo rectángulo OAM es congruente con el triángulo rectángulo OMP. Entonces, esto se cumple por el teorema de la bisectriz. Bien, por acá tenemos otro teorema, se llama teorema de la base media. Teorema de la base media. ¿Qué me dice este teorema? Dice, si M en todo triángulo, si M es punto medio de AB, si M es punto medio, entonces significa que AM tiene la misma longitud que de MB. Eso significa que M es punto medio. Entonces, cada vez que un problema tenga que M es punto medio, significa que de M a A hay la misma distancia y de M a B también la misma distancia. Entonces, decimos, si M es punto medio de AB, ¿no? Y además, si MN es paralelo a la base del triángulo AC, entonces N es punto medio de BC también. Quiere decir que de N a B hay la misma distancia que de N a C. Entonces, si eso se cumple, yo puedo afirmar que MN es igual a AC sobre 2. ¿No? Por eso se llama teorema de la base media, porque esta mediana o esta base MN que se ha formado es la mitad de la base del triángulo ABC. Muy bien, el teorema número 3 vamos a estudiar acá, se llama el teorema de la menor mediana. Si yo tengo un triángulo rectángulo ABC y trazo la mediana BM, desde que trazo la mediana BM significa que M es punto medio. Si M es punto medio, entonces se está dividiendo a la base AC, es decir, en este caso la hipotenusa, en dos partes iguales. Significa que de A a M hay la misma longitud que de M a C. Por lo tanto, si BM es mediana, entonces se cumple en este triángulo rectángulo que AM es igual a MC. Y MB es igual a MC y MB es igual a AM. Y este MB lo calculo teniendo como dato la longitud AC, digo que BM es igual a AC sobre 2. Por eso se llama teorema de la menor mediana. Y finalmente tengo por acá el teorema de la mediatriz, ¿no? Dada una recta L que traza o corta al segmento AB, entonces sabemos que la mediatriz pasa por el punto medio del segmento AB. Eso significa que lo divide en dos partes iguales. Pero ¿qué me dice el teorema de la mediatriz? Si yo tomo un punto P cualquiera, en este caso voy a tomar el punto P ahí, que pertenece a la mediatriz, este punto equidista de los extremos. Entonces, trazo acá y trazo también por acá, ¿no? P hasta A. Entonces significa que de A a P existe la misma distancia que de P a B. Entonces, en eso consiste el teorema de la mediatriz. Si yo tomo cualquier punto P de la mediatriz, esta equidista de los extremos del segmento AB. Entonces, decimos, si L1 es una recta
mediatriz del segmento AB, se cumple entonces que el triángulo rectángulo, aquí se forman dos triángulos rectángulos, entonces el triángulo rectángulo APH es congruente con el triángulo PHB, se cumple eso. En consecuencia, decimos que AH es igual a HB. Y también podemos afirmar que AP es igual a PB. Entonces, esto se cumple por el teorema de la mediatriz. Muy bien, vamos a resolver acá problemas de aplicación. Vamos a resolver aquí nuestros problemas de aplicación. Problema número 1 dice, calcula X si recta L1 es mediatriz de AB y la recta L2 es mediatriz de BC. Muy bien, en la figura, en la gráfica, me están dando dos triángulos. La base del primer triángulo AB y la base del segundo triángulo es BC. Entonces, me están afirmando, bueno, que L1, en este caso, este es L1 y este es L2. Entonces, L1 es mediatriz de la base del triángulo AB. Entonces, si es mediatriz, por el teorema anterior que hemos estudiado, ¿no? La mediatriz va a dividir en el punto medio y va a formar dos triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, aquí puedo afirmar, voy a llamarle acá, a ver, punto M. Entonces digo, en la figura, el triángulo rectángulo ADB es congruente con el triángulo rectángulo MDB. Entonces, ADM es congruente con el triángulo. A ver, vamos a sombrear ahí para poder visualizar. Ahí tenemos. Entonces, el triángulo ADM es congruente con el triángulo DMB. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué postulado? ¿Qué postulado? Tenemos acá, como este L1, la recta L1 es mediatriz, esta longitud es la misma, de aquí a acá, y también de aquí hasta acá. Por lo tanto, aquí fácilmente puedo darme cuenta que tengo el teorema, ángulo, lado, ángulo, porque esto es 90 y esto también es 90. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Entonces, si eso es así, al ángulo de 72 le corresponde este lado, DM. Entonces, a este ángulo también le corresponderá el lado DM. Como este es 72, este también tendrá que ser 72 grados. Entonces digo, medida del ángulo A es igual a medida del ángulo B, y esto es igual a 72 grados. Por acá, viendo el otro triángulo PEC, también como L2 es mediatriz, se han formado dos triángulos rectángulos congruentes, y por la misma razón, este ángulo C, que mide 64, el ángulo B también va a medir 64 grados, por la misma razón que hemos hecho en el triángulo ADB. Entonces, habiendo reconocido esta propiedad de la mediatriz, acá observamos que para calcular X lo que tengo que hacer solamente es sumar todo este ángulo.
y ese ángulo, este es un ángulo llano. Entonces por esa razón digo que 72 grados más x 4 grados, esto debe darme 180 grados, porque es un ángulo llano. Por lo tanto digo x va a ser igual a 180 grados menos la suma de estos dos, que sería 136. Entonces diré, x va a ser igual a la diferencia de 180 menos 136, sería 444 grados. Ya está. Y por acá tenemos el problema número 2, me dice calcula x más y. Tenemos acá esta figura, BA, vamos a ponerle acá C, O, y tenemos ahí, esta es una bisectriz, ¿verdad? ¿Por qué reconozco que es una bisectriz? AO es bisectriz porque este ángulo es alfa y este ángulo también es alfa. Entonces digo, en la figura, AO es bisectriz. Esto ya lo inferimos de los datos alfa y alfa, ¿verdad? Bien, ahora sí, entonces digo por el teorema de la bisectriz, ¿qué se cumple? Se va a cumplir que este punto A, la distancia de AC es igual a la distancia de AB. Y además, ¿qué se va a cumplir? Que también BO es igual a CO. Entonces, reemplazando los datos, vamos a ver cuánto mide la longitud AC. Mide x más 1, y eso será igual a la longitud AB, que es 2x menos 7. Muy bien. Y también BO o OB es 3y más 2m. Perdón, 3y más 2. 2m es metros, o sea, estamos trabajando con metros en las unidades. Y esto debe ser igual a CO, y más 12. Entonces por acá voy a calcular x y por acá voy a calcular y. Y al final lo sumo porque siempre hay que responder a lo que me piden, calcular x más y. Entonces voy a decir acá que 1 más 8, transponiendo términos, perdón, 1 más 7, 7 pasa a sumar, esto va a ser igual a 2x menos x, de donde 8 es igual a x. Ahí tengo el valor de x, y por acá diría 3y menos y es igual a 12 menos 2, este 2 pasa a restar, de donde voy a tener que 2y va a ser igual a 10. Sacando mitad, tengo que y es igual a 5. Por lo tanto, x más y sería igual a 8 más 5 igual 13. Finalmente, esa será mi respuesta, 13. Por acá tenemos problema número 3. Dice, en el gráfico AM, aquí está M por si acaso, vamos a ponerlo con azul para que lo vean. AM es igual a MC, eso es lo que me dice en el dato. Y me piden hallar el ángulo X, ese ángulo X. Muy bien, entonces este ángulo de acá es 80. Si tuvieras este ángulo ya aplicaría la suma de los ángulos interiores, pero no me dan. ¿Qué me están dando como dato? Miren, de la figura puedo observar que esto es una recta L, voy a ponerle ahí recta L, ¿no? Entonces, eso viene a ser mediatriz. ¿Por qué? ¿Por qué mediatriz? Porque AM es igual a MC. Entonces significa que la longitud AM es igual a MC. Entonces vamos a afirmar eso.
por dato, ¿no es cierto? Entonces, digo L es mediatriz, y además AM es igual a MC. Muy bien, entonces yo voy a tomar un punto, voy a tomar este punto Q, ¿cierto? De Q al extremo C y de Q al extremo A debe haber la misma distancia, propiedad de la mediatriz. Entonces vamos a trazar AQ. Ahí está. Hemos trazado AQ. Pero AQ dista de QC, es decir, deben tener la misma distancia. Por lo tanto, esto también debe ser L. Si AQ es L y QC es L, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Entonces, si esto es X, esto también deberá valer X. Muy bien. Por otro lado, observen el triángulo ABQ. Entonces digo acá, en el triángulo ABQ, isósceles, ¿no es cierto? Isósceles. ¿Por qué? Porque esta longitud AQ vale L y AB también vale L. Si es isósceles, ¿cuánto medirá este ángulo? Este ángulo es 80 grados. Decimos luego, por propiedad del ángulo exterior. Observen, este ángulo Q es exterior al triángulo AQC. Por lo tanto, digo 2x es igual a 80, ¿no? Porque el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces x es igual a 40 grados sacando mitad. Y ahí tenemos, de esa manera, hemos calculado el valor de x. Bien, por acá tenemos, calcula x si m y n son puntos medios. Entonces, observen, estimados estudiantes, como me dicen que m y n son puntos medios, entonces de AM tiene la misma longitud, MB también tiene la misma longitud, de BN también hay la misma longitud y de N a C también hay la misma longitud. Eso se cumple. Muy bien. Entonces me da la base del triángulo ABC. Entonces, si me dan la base del triángulo ABC, yo puedo calcular primero MN, ¿no? Voy a calcular MN para luego poder calcular lo que me pide. Vamos a ver acá, observen. Entonces digo, MN es igual a ¿qué cosa? Es igual a AC sobre 2, ¿no? Propiedad de la base media. Muy bien. Entonces digo, ahora AC lo conozco, vale 32 sobre 2, eso me da 16. Entonces MN vale 16, ya lo conozco, el 16. Muy bien. Ahora, estimados estudiantes, observen. Entonces voy a decir por acá, en el triángulo MNP, ¿ya? Observen el triángulo MNP. 16 ahora viene a ser la base y voy a ponerle QR ahora viene a ser, ¿no?
la mediana de ese triángulo. Entonces observen, ¿por qué me doy cuenta? Porque esta es la misma longitud de N a R y de R a P, la misma longitud de Q a P, la misma longitud, y de M a Q es la misma longitud. Entonces en este triángulo nuevamente voy a decir 2x es igual a mn sobre 2. Entonces voy a decir lo siguiente. 2 va a multiplicar a 2x y esto es igual a mn, pero mn ya lo conozco, vale 16, entonces 4x va a ser igual a 16, sacando cuarta, x es igual a 4 unidades. Por lo tanto, hemos calculado x. Muy bien, por acá tenemos el problema número 5. Dice, en el gráfico AM es igual a MC y M es igual a 9. Calcule AC. Me están pidiendo entonces el valor de AC. Todo esto. Muy bien. Me dan el valor de EB, vale 9. Ahí está. EB vale 9. Estamos colocando los datos. AM, ¿quién es AM? Observen, AM es igual a MC. Muy bien. Si AM es igual a MC, entonces ¿quién es MB? Entonces digo, como AM es igual a MC, entonces MB es mediana. Si MB es mediana, entonces vamos a aplicar la propiedad de la mediana. MB es igual, por propiedad de la mediana, MB es igual a AC sobre 2. AC sobre 2. Muy bien, digo 2 veces MB va a ser igual a AC. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale MB? Observen, yo puedo deducir, inferir rápidamente cuánto vale MB porque tengo en el triángulo EBM, ¿no? Esto es θ y esto es θ. O sea, dos ángulos agudos iguales. Si son ángulos agudos iguales, ¿de qué triángulo estamos hablando? Triángulo isósceles, ¿no es cierto? Si el triángulo EBM es isósceles y uno de los lados mide 9, el otro también tendrá que medir 9. Por lo tanto, ya tengo el valor de MB. Entonces, MB, reemplazando acá, sería 2 por 9, que va a ser el valor de AC. 18 es el valor de AC. Y por el teorema de la mediana, rápidamente hemos resuelto este problema.